En el mundo del fútbol da igual que durante las categorías inferiores seas el mejor, lo hagas muy bien y de verdad pintes para crack mundial, que luego tu debut marcará y mucho la diferencia en tu carrera. Vamos a ver hoy los 10 peores debuts en la historia del fútbol mexicano. Cientos de Vamos a ver el vídeo. para debutar profesionalmente, después de tantos años logran cumplir el sueño, Porque precisamente el gol de la victoria o simplemente dan los debuts marcan y mucho la diferencia. jugadores que para su mala suerte tuvieron un debut desastroso. Así que en este video vamos a repasar Sí. los peores debuts en la historia del fútbol mexicano. Algunos tienen debuts desastrosos, otros tienen debuts buenos, pero luego no saben por dónde enderezar el rumbo. Hay de todo. Vamos a verlo. Si buscas camisetas de fútbol actuales, retro y equipaciones de entrenamiento, entra en futbolsky.com, una web buenísima donde llevo años comprando mis camisetas. Son muy baratas, la calidad es increíble y superando los 79 euros el envío es gratis. Además que con el código MJ tenéis un 10% de descuento y podéis poneros en contacto con la web para pedir el número de seguimiento. Link en la descripción y en el comentario fijado. Comenzamos con Rodrigo Parra, En Pumas. la apertura 2025, Pumas se quedó sin porteros. Alex Padilla, el portero titular, se tuvo que ir. Madre mía, el debut que tuvo y el posterior partido, que también la cagó. Que Pumas fichaba un nuevo portero, tuvieron que jugar con Rodrigo Parra para las primeras jornadas. Sí. Un joven portero de apenas 17 años, gran oportunidad para empezar a ser tomado en cuenta por el primer equipo. Sin embargo, Parra desaprovechó esa oportunidad. En su debut ante Santos recibió gol apenas. Vaya gol, macho. Pero luego hubo uno de ellos que fue un error. Y le dio la bienvenida a Primera División. Más tarde, Parra cometió un osotote. El defensa se apoyó en él. Mira. Aventó el balón, no supo qué hacer y Sordo le terminó quitando el balón para hacer el 2-0. Y tenía opción de pase, Tenía opciones de pase. Y lo metieron, gol de Santos. ¡Gol! Madre mía, Parra. Estaba en la Parra. Eso lo decimos aquí cuando te quedas empanado. Pues Parra estaba en la Parra. Dayomé liquidó el partido y Santos lo ganó por 3 goles. La historia no terminó ahí. Una semana después, Efraín Juárez lo respaldó y le dio la oportunidad, pero Parra demostró que no estaba listo para Primera División. Volvió a cometer otros 2 errores que terminaron siendo gol. Portero en la historia de la Liga MX, Pumas fichó a Keylor Navas y Parra no ha vuelto al primer equipo. Actualmente es el cuarto portero, con muy pocas posibilidades de volver a jugar en los próximos años. Otro pésimo debut fue Así es. Mohamed, Así es. ¿Y este men? El turco Mohamed dirigía a Rayados. ¿El hijo del turco? A las fuerzas básicas del club y se integró a la categoría sub-20. Meses después, el delantero debutó en Primera División. El turco convocó a su hijo para la jornada 6 del Guardianes 2020 ante el América. Rayados ya lo ganaba 3-1 en el Azteca y al minuto 90 el turco creyó que era el momento ideal para que su hijo tuviera sus primeros minutos como profesional. A sus 20 años, Shair entró al campo por Rogelio Funes Mori, pero apenas de los 35 segundos de haber ingresado y sin haber tocado el balón aún, cometió una fuerte entrada que provocó su expulsión. El Ah, toma por saco. y le sacó la roja directa. El hijo del turco se tuvo que ir a los vestidores. A tomar por saco. Aquí estaba empezando a ver lo que es el fútbol mexicano. En plan la liga. Totalmente absurda. Aquí empecé a verlo, pero yo no llegué a ver al turco como tal siendo entrenador de Monterrey. O sea, vi el final de este Guardianes. Su papá lo ¿Sabéis? 2 partidos más, pero claramente no estaba para jugar profesionalmente. Fue cedido al Cancún de la Liga de Expansión, donde jugó algunos partidos, y en 2022, con apenas 22 años, Shair Mohamed se retiró como futbolista, con 8 partidos, 0 goles, 0 asistencias y una tarjeta roja. Ahora, Con 22 años. como auxiliar técnico en el Toluca. En el Mundial Sub-17 Vaya. 19, Eugenio Uy, va, mira, Pisuto. de la selección mexicana. El Minitri llegó a la final con Eugenio Pisuto Sí. como capitán. Tras el Mundial se esperaba Y mejor jugador del torneo. a recibir sus primeras oportunidades en Primera División, y esa primera oportunidad llegó apenas unos meses después del Mundial. El mediocampista de todavía 17 años debutó en la jornada 3 del Clausura 2020, cuando los Tuzos visitaban a León. Esa noche León le dio un paseo al Pachuca, 1-0 de Mena, 2-0 de Ramos y 3-0 de Tecillo. Pizzuto fue el último cambio del Pachuca, entró al minuto 58. ¿Fue la lesión? 0 en contra, apenas tenía 6 minutos en la Lo cancha. sabía. Al querer interceptar el balón, se terminó lesionando. Lo sabía, chaval, lo sabía. Meneses intentaba tirarla. Buas. Uy, se lastimó solo, pero Sí. lo que hace el Chapo y lo que pide, qué pena esta situación. Esta lesión le ha marcado, y muchísimo, Una aparatosa lesión le hizo Mira. abandonar el partido en su Uas. Entre lágrimas salió Pizzuto del campo, mientras la afición de León le trataba de dar ánimo. Para colmo, Pachuca ya no tenía cambios, por lo que tuvieron que jugar el resto del partido con uno menos. Esa lesión dejó fuera a Pizzuto por más de 6 meses, y ese partido fue su único partido con los Tuzos. Ese mismo año se fue al Lille de Francia, y el ahora jugador del Atlante no pudo volver a vestir la camiseta del Pachuca.
Tú fíjate lo que es el fútbol, o sea, es el mejor en las categorías inferiores de la selección mexicana, que te dan el trofeo y todo a ello, a mejor jugador del torneo. Vas a debutar con Pachuca y te rompes de esa manera. 6 meses fuera, luego aún así apuesta el Lille por ti, no sale bien, por mucho que entrenas y entrenas y entrenas, no llegas a tener oportunidades porque esa lesión parece que te ha lastrado. Luego llegas a Portugal, tampoco. Tigres, nada. ¿Y en qué quedará la carrera de Pisuto? ¿En qué quedará? Vaya tela tú, ese debut. Alan Torres se formó en las fuerzas básicas. Ese debut, El mediocampista pasó por todas las categorías. ¡Fua! Y en 2020 llegó el tan ansiado debut. En la jornada 3 del Guardianes 2020, Torres fue convocado por Luis Fernando Tena para el partido en el que las Chivas recibían al Puebla. Tena decidió ponerlo de titular, sentando nada más y nada menos que al Gallito Vázquez. Así Alan Torres debutó a sus 20 años. Se vio impresionante. Hostia, claro, ya sé quién es. Alan Torres, pivote. En el 34 del partido le hizo una plancha a Omar Fernández. Uf, vaya pisotón, sí. Por cierto, vaya Puebla este, Viene aquí con Omar Fernández, el de Buah, vaya pisotón. Dinamarca. Uf, Le da abajo su llegue. vaya Puebla este, Y hay cartón preventivo, no roja. Omar, Ormeño, Alan Anthony Silva, ambos Reyes, Israel y el Chava, Equipo con uno menos para el resto del partido, y eso el Puebla lo terminó aprovechando. Santiago Ormeño al minuto 62 anotó el único gol del partido, el gol con el que los camoteros vencieron a las Chivas. Qué torneo ese de Ormeño, Anteriormente, Torres logró reponerse y llegó a disputar casi 100 partidos con el Guadalajara, aunque nunca pudo ganarse la titularidad. Eso es. El cuadro se fue al Mazatlán y hasta la fecha, a sus 26 años ahí sigue, pero rara vez juega. Juan José Miguel hizo su forma. Tiene ya 26 años y yo recuerdo que cuando debutó eso, o sea, apenas tenía 21. O sea, madre mía, tú. Es que hay un lapso en lo del tema de la pandemia que es como que todo está yendo demasiado rápido después de eso. Hay 2 periodos, antes de la pandemia y pospandemia. Y de verdad que para mí ahora mismo está pasando todo rapidísimo, ¿eh? Madre mía. Dado en cuenta por el primer equipo, Pumas lo cedió a equipo Juanjo Miguel. expansión para que se fogueara, a Venados en 2019, a Celaya en 2020 y a Tlaxcala en 2021. A Juanjo le fue bien en la liga de expansión, principalmente en su paso por Celaya. Es por ello que para el clausura 2022 Pumas lo trajo de vuelta, esta vez no lo cedieron y Andrés Lilini le dio la oportunidad en el primer equipo. Juanjo debutó en primera división con ya 24 años en enero de 2022, en la jornada 3 del torneo en la que Pumas recibe a Tigres. Juanjo ingresó el minuto 72 del partido, con Pumas ganando 1-0. Estaban cerca de romper su racha de 5 años sin ganar a Tigres, pero al 77 el Diente López empató el partido, y por si fuera poco, en el agregado a Juanjo se le ocurrió barrerse dentro del área y a destiempo. No, El hombre. árbitro marcó penal. Fulgencio deja la pelota atrás, el trazo quedó. No, hombre. Ah, ve, esto sí que no marca penalti. Y el otro día lo de Llorente no, ¿eh? Vaya por Dios. Marcando, No, o sea, ambos los que comentó son penalti. Esto es penalti, claro, o sea, un esto... señalamiento medio tibio. Fruto de la inexperiencia. Cubre el penal y anotó para darle el triunfo. Fruto de la inexperiencia. De Juanjo Miguel, Pumas terminó perdiendo y el mediocampista nunca más volvió a recibir otra oportunidad. Esos 18 minutos que jugó ante Tigres fueron sus únicos minutos en primera división. Vaya tela, ¿eh? No lo volvió a meter al primer equipo y ese mismo año Juanjo se terminó retirando a sus 25 años. ¿En serio? Por cierto, esos Pumas de ese año 2022 fueron los que llegaron a la final de la Conca Champions y la acabaron perdiendo contra el Sounders. Pero esos Pumas, comandado por Dineno. 2023 se vio uno de los debuts más trágicos, no solo de Liga MX, sino de todo el mundo. En la jornada 13 de la Apertura 2023, Eduardo Fentanes le dio la oportunidad a Arad Moreno, un joven de 17 años. ¿El autogol? Las fuerzas básicas de los Rayos desde hacía varios años atrás. Esa noche, Necaxa fue humillado por el Atlético de San Luis. Los potosinos se pusieron 3-0 arriba, con el partido ya perdido al minuto 83. ¿Autogol? Fentanes metió a Arad Moreno para que tuviera sus primeros minutos como profesional, pero a los 5 minutos de haber ingresado cometió un tremendo error. Recibió a mitad de campo, quiso tocar para el portero, pero su pase llevó fuerza de más y terminó siendo un remate a portería, un sombrerito que el portero no pudo detener, así que terminó siendo autogol. Hemos dicho ya en otras transmisiones. Yo digo, me suena que fue un autogol, sí. Para recuperar, para distribuir. Y encima creo que al siguiente partido o a los pocos partidos también jugó y hizo otro autogol o algo así, ¿me suena? O puede ser. Incluso el árbitro trató de darle ánimos a Moreno y los jugadores de San Luis ni siquiera celebraron el gol y algunos fueron a consolarlo. No me suena si ante León o... días después, pero los Rayos cayeron 3-0 y esos fueron sus únicos 2 partidos en el máximo circuito. Y ahí se acabó. Casi 3 años y Moreno no ha vuelto a jugar en el primer equipo.
Vaya tela, El debut fue el de Leonardo Sepúlveda, el lateral izquierdo hizo su formación en el extranjero. El Salamanca. Únicamente en Estados Unidos y en España, Chivas lo incorporó a Estuvo en el Salamanca, jugó primero en el Tapatío y más tarde fue ascendido al primer equipo. Su debut en primera división llegó en la jornada 6 del Clausura 2024 en un Chivas contra Juárez cuando Leo Sepúlveda tenía 22 años. El Guadalajara ganaba cómodamente 2-0 cuando Sepúlveda ingresó al minuto 83 por Mateo Chávez para hacer su debut en primera división, pero a los 3 minutos, al 86, además, en lugar de darle al balón, le terminó dando un patadón en la cara a Manuel Castro. Adiós. No acaba de sangrar, No recordaba esto, y tras ver la acción, decidió expulsar a Leo Sepúlveda. Desde la revisión en campo, mi decisión es tarjeta roja. Madre mía, madre mía, tú. Pues ahí está, era el debut de Leo Sepúlveda en el... Vaya debut, hijo mío, Con uno menos y Juárez aprovechó para descontar, aunque Vaya debut. Y encima marcando Zaldívar, ex de Chivas. Partido, y Sepúlveda solo ha vuelto a jugar 11 partidos más con el primer equipo. Vaya tea tú, Mateo Casares. Canterano de Pumas que se desempeñaba como defensa central, empezó a ser convocado al primer equipo de Pumas en 2023, pero siempre se quedaba en la banca y fue en la jornada 11 del Clausura 2024 cuando recibió su gran oportunidad. Pumas recibía en casa a Tijuana. Por acumulación de tarjetas, Nathan Silva, defensa central titular, no pudo jugar y Gustavo Lema, director técnico de Pumas, decidió... Qué raro lo de Nathan Silva, si no es por una cosa es por otra. Inicial. En aquel partido, Pumas se puso adelante 2-0, luego Tijuana descontó, iniciando el segundo tiempo. Memo Martínez volvió a ampliar la ventaja, poniendo el partido 3-1. Parecía que el resto sería mero trámite, pero al minuto 50 Zúñiga remató un centro de cabeza y Casares metió la mano. ¡Adiós! ¡Vaya mano, chaval! Porque viene este centro. Vaya mano, chaval. Que pide una mano, y lo es. Y es penalti, claro, Le están diciendo que siempre... Madre mía, tú. Hubo un contacto. Vaya manaza. Tú fíjate, todo esto en tu debut. No tuvo que ir al VAR, vio la mano claramente, amonestó a Casares y marcó penal, el cual Rivera anotó. Es que todas estas cosas en tu debut terminó complicando. Es terrible, Casares, Tijuana se fue encima, consiguieron otro penal y lograron empatar el partido a 3. Después de eso, Casares solo volvió a jugar un partido más. Pumas lo sacó del equipo en 2025 y el defensa no volvió a jugar. Actualmente tiene 22 años y está sin equipo. 22 años y sin equipo. Bueno, lo de Benjamín Galindo Jr. también, que ahora está en Querétaro, después de pasar por la segunda división. Matías Almeida, entrenador de Chivas en ese entonces, su debut se dio en un Chivas contra Veracruz en la jornada 14 del Clausura 2018. Galindo Jr. arrancó en el 11 inicial, comenzó el partido y apenas a los 15 segundos cometió un increíble error. El defensa recibió un pase pero se durmió, no pudo controlar bien. El Queco Villalba le robó el balón y al quedarse solo contra el portero anotó el gol de Veracruz a los... Madre mía. Deja ya con Benjamín. Madre mía, con el control tan exquisito y el juego de balón que tenía su padre. ¡Buf! ¡Buf! Ese fue el único gol de esa noche. Por ese error de Galindo, Chivas perdió ante los Tiburones. Muchos dijeron que no estaba listo para debutar. Madre mía, tú. Debutó por ser el hijo de Benjamín Galindo y novio de la hija de Matías Almeida. Ese no fue su único error. En las siguientes oportunidades que recibió volvió a cometer graves errores. Se fue de Chivas habiendo disputado solo 6 partidos. Increíblemente, este año está de vuelta en primera división. Sí. Después de tener un gran nivel por varios años en la Liga de Expansión, para este Clausura 2026, Atlético de San Luis lo fichó. Fue... ¿por qué me sonaba que lo había fichado a Querétaro? Lo fichado San Luis, madre mía. Pero sí, la sombra, yo creo, de lo que fue su padre puede pesar, porque no solo le ha ocurrido a él, le ha ocurrido también a otros muchos jugadores. También se prometía mucho con el hijo de Patrick Kluivert o de Ronaldinho, porque el hijo de Ronaldinho, vamos, muy lejos de lo que ha sido su padre, pero muy lejos. Y así con un montón de casos. Los hijos de Zidane, por ejemplo, y ves el debut de Benjamín Galindo y pues eso, pues Benjamín Galindo es uno de los mejores en la historia de México, porque pedazo de centrocampista es y muy infravalorado, porque el maestro no veas cómo jugaba, pero su hijo, pues menudo debut. Y sobre todo fallando en un control de balón. En este caso, su error no fue en el debut, sino en el segundo partido. ¿Qué le iba a decir, En la jornada 1 de la Apertura 2023 ante Toluca, pero solo jugó 3 minutos. Su segundo partido fue meses después. Este es con el que me he confundido. Antes, ¿os acordáis que os he dicho que días después ante León me suena otro autogol y no? Precisamente es este chaval.
Ellos estaban teniendo un torneo para el olvido, no habían ganado en todo el torneo, llevaban 4 derrotas consecutivas, pero sorpresivamente en ese partido ante León se pusieron arriba en el marcador desde los primeros minutos. Al minuto 64, el entrenador de Necaxa, Alberto Padilla, quiso asegurar el resultado y metió un defensa más al joven Waldo Madrid de 20. Pero autogolazo, Fueron 10 minutos y el Diente López mandó un centro al área, no había nadie de León para rematar. No, pero mira, fue directo a Madrid. Por toda la escuadra, Quiso hacer, pero terminó rematando a su propia portería. Madrid hizo un vergonzoso autogol que puso el marcador 1-1. Sí. Atención con el uruguayo, buena la finta. Menudo autogol, tú. Pero por toda la escuadra, Autogol increíble de por toda la escuadra. Y sí que me suena que en este torneo hubo una consecución de partidos en los que Necaxa se hizo autogoles. Y por culpa de Waldo dejaron ir la oportunidad de salir del último lugar. El defensa jugó 4 partidos más con Necaxa. Y ya está. Y seguramente hayan muchísimos debuts también muy malos, pero esto me lo tenéis que poner vosotros en los comentarios, a quienes recordáis y si también os acordabais de todos estos momentos. Algunos de ellos muy recientes además,